Muy buenos días, queridos estudiantes de octavo año. Estamos en la clase de Ciencias Naturales del proyecto 1 y de la semana 3. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. ¿Ya? Bien, entonces ahí tenemos la carátula, ¿no?, del día de hoy. Una vez más con ustedes el profe Marco con la circulación de elementos en la naturaleza. La circulación de los elementos en la naturaleza. Ahí tenemos un gráfico de lo que es el ciclo del agua, que eso ya vimos en clases anteriores. ¿Ya? Yo voy a leer esta y después ustedes me ayudan leyendo la próxima. ¿Correcto? ¿Sí me escuchan? Sí, listen. Ya. Conoce y amplía la circulación de elementos en la naturaleza. Los elementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, potasio, azufre y fósforo son importantes para el crecimiento y desarrollo de los organismos. Es decir, que sin estos elementos no puede haber crecimiento o desarrollo de los organismos. Cuando hablamos de organismos, hablamos de seres vivos. Cuando hablamos de organismos, hablamos de seres bióticos, es decir, que tienen vida. Y dentro de los seres bióticos están los seres unicelulares y los pluricelulares. Dentro de los unicelulares están lo que es las bacterias, los virus. Y dentro de los pluricelulares estamos hablando ya de organismos un poco más complejos, como qué sé yo, las mismas plantas, y más complejos aún los animales. Entonces todos estos seres bióticos o estos organismos necesitan del carbono, necesitan del hidrógeno, necesitan del oxígeno, del nitrógeno, del calcio, del potasio, del azufre, del fósforo, para poder desarrollarse, para poder crecer. ¿Entendido esa parte que acabé de explicar? ¿Entendido? ¿Sí me escuchan? Sí. Como no dicen nada. Ya, perfecto. Seguimos. En la naturaleza son asimilados inicialmente por los organismos productores, o sea, los que hacen su propio alimento, que los absorben del suelo, del agua y del aire, en forma de iones, como los nitratos y las moléculas como el gas carbónico, CO2, para ser transferidos en cadenas tróficas a los consumidores y los descomponedores. Bueno, en todo caso, aquí vemos ya tres clases tres tipos de organismos: los organismos productores, los organismos consumidores y los descomponedores. Después vamos a explicar un poco más de eso. Los movimientos cíclicos de elementos entre los organismos y su ambiente se conocen como ciclos biogeoquímicos, que ya tratamos algo de eso en las clases anteriores, los cuales se agrupan en ciclos gaseosos y ciclos sedimentarios. Todo este movimiento de elementos, o sea, cuando se mueve el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, todo el movimiento de eso se llaman ciclos biogeoquímicos. Y estos movimientos, estos ciclos biogeoquímicos son de dos tipos: ciclos gaseosos y ciclos sedimentarios. Entonces tenemos dos ciclos, ¿no es cierto? Ciclos gaseosos y ciclos sedimentarios. El mouse de la computadora está bien necio. Los ciclos gaseosos, a ver si, ahí sí, ayúdame leyendo esto, por favor, gato. Los ciclos gaseosos. Gato.
¿Sí me escuchas? Sí, Los sí. ciclos gaseosos. Ya se rayó esto otra vez. En los ciclos gaseosos, los elementos circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos ambientales. A ver, gato. Ciclos gaseosos. Ya te agrando, espérate un ratito. Gaseosos, gato, ahí sí has de ver. Leo de nuevo o sigo donde estaba. Nuevamente, gatito. En los ciclos gaseosos, los elementos circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos ambientantes de ecosistemas terrestres y acuáticos. En ellos, los elementos se transforman fácilmente por el viento y el agua de punto de la tierra a otro y se reciclan constantemente. Reciclan constantemente. Y se reciclan constantemente, pero su reservorio principal es la atmósfera. Algunos elementos que circulan en estos ciclos son el oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el azufre. Aquellos elementos que no se transforman fácilmente a estado gaseoso y por lo tanto no se encuentran con frecuencia en la atmósfera tienen ciclos sedimentarios. En estos, los elementos circulan principalmente en la corteza terrestre y el tiempo de su reciclaje es largo, pues algunos pueden quedar detenidos en rocas durante miles y millones de años. Entre ellos están el fósforo, el calcio y el potasio. Ya, muy bien, gatito, perfecto, muy bien. Los ciclos gaseosos entonces son los elementos que circulan principalmente en la atmósfera. La atmósfera es todo lo que nos rodea, todo lo que observamos, lo que vulgarmente conocemos como el cielo. Todo eso es la atmósfera. Entonces estos ciclos gaseosos están en la atmósfera. Sí, y los organismos habitantes de ecosistemas terrestres y acuáticos están en los ecosistemas terrestres, es decir, en el suelo, en los bosques, y acuáticos, todo lo que es agua, en el mar, en los lagos, en los ríos, ¿sí? Todos estos elementos circulan, los ciclos gaseosos están en estas tres partes de la Tierra, en la atmósfera, en la corteza terrestre, o la que se llama litosfera o biosfera, y también en los entornos o en los ecosistemas acuáticos, en el agua. En ellos los elementos se transforman fácilmente, vean por dónde dice, por el viento, es decir que este carbono, este hidrógeno, este oxígeno, este nitrógeno, circulan libremente por el viento, por el agua, de un punto de la Tierra a otro, o sea, se mueven en todo el mundo. Y aparte de eso se reciclan constantemente, o sea, se mejoran constantemente. Muy bien. Después dice abajo, ¿no? Aquellos elementos que no se transforman fácilmente a estado gaseoso y por lo tanto no se encuentran con frecuencia en la atmósfera tienen ciclos sedimentarios. Estos son los otros ciclos de los elementos, los ciclos sedimentarios. En estos los elementos circulan principalmente en la corteza terrestre, es decir, solo en el suelo, solo en la biosfera, y el tiempo de su reciclaje es largo. No se transforman tan fácilmente y en poco tiempo, sino en mucho tiempo. Pues algunos pueden quedar retenidos en las rocas durante miles y millones de años. Tal es el caso del fósforo, el calcio y el potasio. O sea que estos elementos casi no se transforman porque tienen ciclos sedimentarios. Muy bien. Ayúdame con la lectura el Huahuachizac, Ramiro. ¿Sí me escucha para que lea, por favor? El niño Chizac.
¿Aló? ¿No me escucha el muchacho Chizag? Sí, le escucho. Ya, dale lectura a lo que sigue. Los ciclos geoquímicos permiten el movimiento de la materia en los ecosistemas, la cual pasa de organismo de una inorgánica gracias a la descomposición que ocurre a la final de una cadena trófica. Esta materia vuelve a incorporarse de la formación de alimentos, manteniéndose una constante circulación y transferencia de materia. Los ciclos facilitan tanto el reciclaje de la materia como su transporte. Es importante comprender que en el flujo de la energía radiación solar en el ecosistema va en una sola dirección. En cambio, el movimiento de los nutrientes materiales en el ciclo. Ya, muy bien, Ramiro. Ramiro, ¿te llamas, hijo? No, me llamo Cristian Israel Chizag. Ya, Cristian Chizag, muy bien, el hermano de la Natalie Chizag. Sí. Ya, apágame el micrófono, hijo, muy bien. Ya, los ciclos geoquímicos permiten el movimiento de la materia en los ecosistemas. Cuando hablamos de materia, hablamos todo lo que ocupa un lugar en el espacio, es decir, todos estos elementos que estamos hablando, la cual pasa de orgánica a inorgánica gracias a la descomposición que ocurre al final de la cadena trófica. O sea, son seres vivos que después se hacen seres muertos, porque cuando hablamos de ser orgánico, hablamos de algo que tiene vida, y cuando hablamos de algo inorgánico, hablamos de algo que no tiene vida. Es decir, estos elementos en algún momento tuvieron vida, pero con el paso del tiempo fueron muriéndose y se convirtieron en fósiles, y eso se hace algo inorgánico. Esta materia vuelve a incorporarse en la formación de alimentos, manteniéndose una constante circulación y transferencia de materia. Los ciclos facilitan tanto el reciclaje de la materia como su transporte. Es importante comprender que el flujo de energía o la radiación solar en los ecosistemas va en una sola dirección. En cambio, el movimiento de los nutrientes es cíclico, ¿sí? Cuando hablamos de movimiento de nutrientes es cíclico, quiere decir que se mueve, que tiende a transformarse, que tiende a mejorar. Ya, muy bien. A ver, Marlon, ayúdame con lo que sigue. ¿Qué fue? ¿Si está por ahí el Marlon? ¿Sí me escuchan? ¿Sí está por ahí el Marlon? A ver, ¿quién me quiere ayudar con la lectura? Listen, está apagado su micrófono. Lo siento, chicos, lo siento. A ver, ¿qué fue el Marlon? ¿Sí está por ahí el Marlon? Ya. Dame la lectura, el siguiente párrafo, por favor.
donde dice el carbono. ¿Y cuál? El carbono es oxígeno y nitrógeno son elementos que constituyen diferentes estructuras que forman parte de los seres vivos. El carbono es el elemento fundamental de todos los compuestos orgánicos y nitrógeno se encuentra en las proteínas y el oxígeno en todos los compuestos orgánicos, excepto en los hidrocarburos. Ya, muy bien, Marlon. Hay que mejorar la lectura un poco. El carbono, el oxígeno y el nitrógeno, escúcheme bien, esos tres elementos son importantísimos. Carbono, oxígeno y nitrógeno son elementos que constituyen diferentes estructuras que forman parte de los seres vivos. Es decir, que estos tres elementos nosotros vamos a encontrarlos en todos los seres vivos, en todos. Incluso en nosotros mismos, en los seres humanos, en el hombre, en la mujer. El carbono es el elemento, sobre todo el carbono, ¿no? El carbono es el elemento fundamental de todos los compuestos orgánicos. Cuando hablamos de compuestos orgánicos, hablamos definitivamente de todo lo que es ser vivo. Plantas, animales, seres humanos. El nitrógeno se encuentra en las proteínas y el oxígeno en todos los compuestos orgánicos, excepto en los hidrocarburos. Cuando hablamos, o sea que el oxígeno está en todos los compuestos orgánicos, en las plantas, en los animales, menos en los hidrocarburos, es decir, en el petróleo. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Chicas. ¿Está entendido? Sí. ¿Aló? Sí, pues sí estamos. Sí, está. Sí, licenciado. Ya. Sí, licenciado. Perfecto, voy a cambiar de diapo. Ya. A ver, Génesis. El carbono también se encuentra en compuestos. El carbono también se encuentra en compuestos orgánicos como el dióxido de carbono. Inorgánicos. Génesis, inorgánicos. Inorgánicos. El nitrógeno forma parte del 78% de aire y el oxígeno del 21% de esta. Además es importante recordar que el agua es un compuesto inoportante de los vivos, ya que facilita que se den las reacciones químicas dentro de los organismos, disuelve el nutriente necesario para que las plantas crezcan y es el medio donde el oxígeno se disuelve para facilitar la vida del organismo acuático. Ya, muy bien, Génesis, perfecto. El carbono también se encuentra en compuestos inorgánicos, es decir, en compuestos que no tienen vida. O sea, el carbono, este elemento está en todo. Como el dióxido de carbono. El nitrógeno forma parte del 78% del aire. El nitrógeno está en el aire, en un 78%, o sea, es casi todo el aire. Y el oxígeno, el 21%. O sea, el oxígeno está en un 21% en el aire. Además es importante recordar que el agua es un compuesto importante para los seres vivos. Ahora hay que decir, no, el aire y el agua son compuestos prácticamente inorgánicos que no tienen vida, pero que tienen compuestos como el carbono. Es importante recordar que el agua es un compuesto importante para los seres vivos. Claro, sin el agua no pueden vivir los seres vivos, sin el aire tampoco, ya que facilita que se den las reacciones químicas dentro de los organismos.
disuelve los nutrientes necesarios para que las plantas crezcan, o sea, el agua ayuda a que las plantas crezcan, y es el medio donde el oxígeno se disuelve para facilitar la vida de los organismos acuáticos, es decir, que en el agua hay oxígeno, este oxígeno se disuelve y a través de eso pueden sobrevivir los organismos acuáticos. Cuando hablamos de organismos acuáticos hablamos de peces, hablamos de todo tipo de peces, todo tipo de crustáceos, todo tipo de... ¿Qué especies también hay? ¿Qué más hay en el agua? Crustáceos, peces, no recuerdo qué es lo que son los pulpos, qué es lo que son los calamares. Bueno, todos a través del oxígeno que se disuelve en el agua, todos estos organismos pueden sobrevivir dentro del agua. A ver, me ayuda Dayana. Como podrás observar, los elementos necesarios para que la vida se desarrolle son parte tanto de compuestos inorgánicos como orgánicos, y son los procesos de reacciones que ocurren en los ciclos gracias a la presencia de energía, los que facilitan que disponibles y sea aprovechables. Muy bien, Dayana, buena lectura. Como podrás observar, los elementos necesarios para que la vida se desarrolle son parte tanto de compuestos inorgánicos como de inorgánicos. Es decir, que este oxígeno, que este nitrógeno, que este carbono son parte de compuestos orgánicos con vida y parte de compuestos inorgánicos sin vida. Y ahí aquí tenemos un gráfico, por favor, de cómo se da el flujo de energía. La principal, escúcheme bien, la principal fuente de energía, la principal batería que tiene el mundo, el foco más fuerte que da energía al mundo en el gráfico, ¿cuál es? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién se pone pilas? El sol. El sol, muy bien. ¿Quién fue el que respondió? Yo le sé. ¿Quién yo? Joanny. Muy bien, gato, excelente. El sol, si no hubiera el sol, vean, no hay nada. El sol es la principal fuente de energía que tiene el mundo, nuestro planeta Tierra. Y ese sol como flujo, como fuente principal de energía, transmite la energía acá a nuestro planeta. Esta la absorben los organismos productores, que son las plantas, es decir, que ellos fabrican su propio alimento, no necesitan comer de otros o no necesitan comerles a otros. Solos los productores se producen su propio alimento, es decir, las plantas. Ese flujo de energía, vean cómo va. Después de los productores, los consumidores primarios, es decir, los herbívoros, los que comen las plantas, esa energía que tienen las plantas se transmite a los consumidores, a los herbívoros, es decir, a las vacas, a los burros, a los caballos, ¿sí? Estos herbívoros, estos consumidores primarios, transmiten la energía a los consumidores secundarios, es decir, a los carnívoros. Los carnívoros son los que cazan a los herbívoros y se les comen a los herbívoros, y así se transmite el flujo de energía. Después los consumidores son comidos por también comen hongos, comen bacterias, y se sigue transmitiendo el flujo de energía. Vean, cuando vemos las flechas amarillas es energía, cuando vemos flechas azules es materia. Las flechas amarillas son el flujo de energía, las flechas azules son el flujo de materia. ¿Correcto? ¿Aló? ¿Entendido? Sí, sí, dice. Ya. Voy a cambiar de diapo. Ya está la tarea para ustedes. Pilas. Trabaja con las imágenes, dice. ¿Cómo afectan estas actividades a los ciclos biogeoquímicos? Esto ya es para que razonen, ¿no? Ahí ustedes ven esas imágenes y van a escribir cómo afecta esto a los ciclos biogeoquímicos que ya analizamos.
Después dice desarrolla tus destrezas. ¿Por qué se sostiene que la materia en los ecosistemas se recicla? Ya explicamos de eso, por favor. Asimismo, con sus propias palabras responden esas preguntas. Vamos a ver qué más tenemos. Vean esa belleza. ¿Qué significan los prefijos bio y geo? Estos se van a ayudar con un diccionario o con el internet. ¿Qué significa bio y qué significa geo? Siguiente pregunta. ¿Qué función cumple el Sol en los ciclos bioquímicos? Ya les acabé de explicar. ¿Qué función cumple el Sol en los ciclos geoquímicos? Y escriben con sus propias palabras. ¿Y qué diferencia hay entre el flujo de materia y el flujo de energía? Todo eso ya está explicado. Muy bien. Eso fue todo, chiquillos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hasta cuándo tenemos que enviar los deberes? Hasta mañana. ¿Alguna otra pregunta?